bienvenidos a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en el Salón Eva Perón del edificio anexo de esta Honorable Cámara con motivo del acto homenaje a Germán Abdala en el 20º aniversario de su fallecimiento. Preside este acto el señor vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, compañero Gabriel Mariotto. Lo acompañan en el estrado el señor secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Nacional, don Hugo Yasky. El señor secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Nacional, seccional Provincia de Buenos Aires, don Roberto Baradel. Un miembro de la Mesa Nacional de CTA y representante de la agrupación Pocho Leprati, el señor Carlos Girotti. Se encuentra presente, a quien agradecemos su asistencia, el hijo de Germán Abdala, el señor Bruno Huck. Nos acompañan señores senadores provinciales, funcionarios de esta honorable Cámara, invitados. Tenemos la presencia de distintas agrupaciones. Está con nosotros CTA Buenos Aires, CETERA, Frente Nuevo Encuentro, Movimiento Mayo, SUTEBA, La Germán, Montes, el Movimiento Nacional de Trabajadores de la Economía Social, el Proyecto Nacional Casa Compañera de Moreno, la Asociación Docentes Universitarios de la Ciudad de La Plata. A todos ellos nuestro agradecimiento por su presencia en esta tarde-noche de la Ciudad de La Plata. El senador Gustavo Oliva hace llegar su adhesión al merecido homenaje a Germán Abdala, al cual no puede asistir por compromisos asumidos con anterioridad. Ahora, para dar comienzo, vamos a convocar al periodista Sergio Fernández Novoa, exdirector de prensa de CTA y asesor de este Senado, quien nos presentará la proyección. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, una alegría muy grande que estemos juntos haciendo este imprescindible ejercicio de memoria colectiva para recordar ni más ni menos que la figura de ese extraordinario compañero que es Germán Abdala. Quiero agradecer y abrazar a Gabriel y a Hugo, que pudieron rápidamente estar de acuerdo en confluir hoy para llevar a cabo esta celebración. Hace unas horas, en instalaciones de la CTA Nacional en la ciudad de Buenos Aires, se impuso el nombre de Germán al Salón Azul, al Salón de Reuniones de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y el único objeto por el que estoy aquí es para contarles que vamos a iniciar esta actividad previo a escuchar el testimonio de los compañeros. Vamos a asistir a un video que fue realizado en forma conjunta, en una suerte de coproducción por la CTA y por el INCA, y que fue realizado por el director Cristian Jure, y que tiene una mirada de ese entrañable compañero que fue lograda a partir de una conversación de Hugo Yasky con este realizador, en que existía la intención de poder observar a un Germán vivo. Lo vemos juntos.
totalmente convencidos, como también lo tuvimos una vez, que no nos vamos a dejar arrebatar la esperanza. Yo nací en el año 55, yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de la concesión ferroviaria, también de privatizar la empresa estatal de la aeronavegación, las radios. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Más poderosos que la sociedad rural no pueden ser los amigos del pueblo, porque ellos son los tipos que nos han pisoteado y nos han robado siempre. Si nosotros no manejamos nuestros combustibles, si nosotros no manejamos nuestras telecomunicaciones, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y descarga el país. Hay que volver a creer que la política sirve porque el pueblo necesita la política para poder ponerles reglas de juego a ellos. Ahora, como lograron desvalorizar la política, entonces hoy la gente está sin herramientas. Esto es lo que hay que volver a reconstituir en Argentina. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue. Dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. El campo nacional y popular es capaz de decir qué hacer con la deuda externa, con el comercio exterior, con los grupos económicos. Tiene un país que ofrecer digno a esta sociedad. Y a pesar de los muchos comercios, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza, nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar. Y por ello, compañeros, mi esfuerzo es el de ustedes. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su denso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón, en la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira. Los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. A la crisis, el único remedio es transformarla y solucionarla, no es explicarnos cómo convivimos con ella. Nosotros tenemos que decir cómo se sale, tenemos que tener una profunda responsabilidad, no solo en el diagnóstico, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es transformación. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Allende
tantas veces con este momento y anhelé tantas veces volver a estar acá y encontrarme con todos, que bueno, hoy ante la realidad uno se quema todos los papeles, ¿no? Y pudo haber pensado en decir muchas cosas y tal vez lo que más importa es lo que siente uno con el corazón, con los abrazos, con la mirada, y saber que seguimos siendo lo mismo, que seguimos estando en lo mismo. Y decirles por último que durante todo este tiempo todos ustedes estuvieron al lado mío, y les quiero decir y quiero compartir con ustedes que cada vez los sentí más fuertes, y es que son casi una parte indispensable para poder seguir vivos. Muchas gracias. Después de este emotivo video queremos agradecer, tenemos más agrupaciones y adhesiones. Está con nosotros la agrupación Compañeras de La Plata. Tenemos una adhesión a este homenaje, la juventud de la CTA Provincia de Buenos Aires, con la convicción de que, como dijo Germán, el día que el pueblo consiga la victoria será con las mismas banderas que levantaron los compañeros que hoy ya no están. Ahora, y para dar comienzo a este homenaje a Germán Abdala, invitamos al señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, compañero Gabriel Mariotto, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Es conmovedor el video que vimos. Es un homenaje que le tenemos que agradecer a todos los compañeros que están aquí presentes, a Sergio Fernández Novoa, que nos haya traído a la memoria este hombre que no me tocó conocer personalmente, pero que admiramos, me tocó escucharlo en la facultad, en un acto maravilloso, cuando ese grupo de los 8 nos llenó de esperanza después de la traición de los 90, un farol en la niebla se prendía con esos 8 compañeros que fueron los que sostuvieron las banderas que hoy, como marca el video, están presentes en nuestra patria. La descalificación de vos te quedaste en el 45, a los que levantaban al Estado como el baluarte de la recuperación era moneda corriente, y la coherencia de este compañero Germán Abdala nos llenó de admiración en esa época, y en la retrospectiva histórica de estos 20 años todavía se agiganta su figura, porque había que sostener, como estos compañeros luchadores que están aquí presentes, manteniendo la coherencia de todos estos años, levantando los mismos conceptos, peleando por los derechos de los trabajadores, pero sin perder de vista el contexto internacional, el contexto de defensa del Estado y sobre todo del pueblo argentino. Entonces, es una honra que este Senado tenga hoy la posibilidad de recordar a Germán Abdala, no como un patriota solamente, sino que sus ideas nos guían a todos los que formamos parte del Frente para la Victoria y que trabajamos en este Senado, saber que cada acción que llevemos adelante, cada medida que llevemos adelante, se hace en nombre de esa filosofía, y que por eso nos obliga a estudiar más, a comprometernos más. Es como cuando uno va al fútbol y ve que la camiseta de su equipo la tiene un jugador que no se sacrifica tanto, o que no pone el talento que debería, y dice,
corre que esa camiseta lo usó tal. Hay que honrar esa camiseta. Este es lo que tiene el Proyecto Nacional y Popular. Tiene tantos patriotas, tiene tantos hombres que han dado su vida, tiene tantos luchadores con coherencia que nos obligan a transitar ese camino. Yo recuerdo haber escuchado a Germán en nuestra facultad, en la Facultad de Sociales de Lomas. Lo trajo Miguelito Briscas, que era militante del gremio, era un trabajador del Estado. Y fueron las palabras tan claras, tan elegante, tan pintón, este hombre que llegó, las minas se derretían, y cuando empezó a hablar nos derretíamos todos, porque planteaba a contramano de la historia todos los valores que nosotros sosteníamos y que nos enorgullecía poder formar parte de ese espacio y tener un representante tan claro como él, que no dudó en ir a la tele. Los compañeros van a hablar de la profundidad del vínculo. Yo hablo como un militante del peronismo que tenía esa admiración profunda por lo que sostenía ese hombre con las ideas, y cuando lo tiró del ring a Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo, a veces lo podemos volver a ver en los programas de edición, pero recuerdo cómo habíamos disfrutado con los amigos cuando lo tira del ring, producto del prejuicio estético que tenía Neustadt del movimiento obrero y de su clase dirigente. Y Germán era un dirigente profundo, comprometido, un hombre del pueblo y un cuadro intelectual. No es contradictorio. Es parte de esa matriz que tienen los pensadores de nuestro espacio político, intelectuales y reo al mismo tiempo, y poder sentarse en la mesa de todos, de cualquier barrio o de cualquier lugar académico, sin perder el estilo, todo lo contrario, aportando ideas y debates en la coherencia. Por eso yo quiero felicitar a Sergio por la idea, por traernos la referencia para el futuro, saber que formamos parte de un espacio político que de no haber tenido esa trágica desaparición hace 20 años, producto de la enfermedad, Germán estaría siendo hoy un baluarte de la militancia de este espacio, aportando toda su idea, luchando, comprometiéndose y formando parte de este colectivo. Entonces, nos queda el sabor amargo de la pérdida, pero también nos queda la certeza que estamos transitando por los lugares que Germán hubiera marcado y que marcó con tanta claridad en las épocas de la traición. Así que agradeciéndole a Carlos, a Roby, a Hugo, a todos los compañeros que están hoy aquí presentes por este recuerdo y enorgulleciéndome de ser un militante más junto con tantos compañeros del país, de este proyecto que conduce Cristina y que tiene en estos luchadores que están aquí a mi lado referencias claras, éticas, filosóficas, políticas y de lucha, por sobre todas las cosas. Así que vamos a escuchar a los compañeros y vamos a tener a Germán en cada decisión que tomemos en este Senado. Muchas gracias. Después de las palabras de apertura de nuestro vicegobernador, compañero Gabriel Mariotto, vamos a escuchar a continuación al miembro de la Mesa Nacional de CTA y también representante de la agrupación Pocho Leprati. Escuchamos al señor Carlos Girotti. Gracias, compañeras, compañeros. Escuchándolo a Gabriel, debo confesar que me siento tentado de relatar las anécdotas personales de haber compartido los mejores años de lucha con Germán. Pero estoy aquí para cumplir con una responsabilidad mayor. No puedo referirme a mi vida personal y a mis sentimientos con Germán. Estoy aquí en representación de la agrupación Pocho Leprati, de las compañeras y compañeros que ya hace un tiempo decidimos desde la Asociación Trabajadores del Estado
mantener bien altas las banderas de Germán. No abandonarlas en ningún instante, y en el momento más difícil que nos tocó vivir en los últimos años, que era cuando había que optar cuál era el camino a seguir en términos de construcción de una central de los trabajadores, esta agrupación, estas mujeres y estos hombres de la Pocho Leprati, decidimos que nuestro camino era el mismo de Hugo Yasky, era el mismo de Pedro Guasesco, era el mismo de tantos compañeros, el Roby Baradel. Y nos sumamos a esto sin pedir absolutamente nada. Pensamos que ese era nuestro camino. Por eso uno de nuestros compañeros es el secretario general adjunto de esta Central de los Trabajadores de la Argentina, que es el compañero Nono Frondizi, que no pudo estar aquí ahora, y sin embargo yo quiero traerlo presente porque forma parte de la más alta representación de esta Central de Trabajadores. Para terminar, dijo Gabriel también que la experiencia de Germán y la de los 8 eran como un faro en la tiniebla. Bueno, habrá que ratificarlo día a día. Somos de aquellos que las luces del enemigo no nos encandilan. Somos de aquellos que, como dijera Daniel Mosiman, otro de los compañeros que se nos fue de la Asociación Trabajadores del Estado, no cambiamos de ideología. No aceptamos bajo ningún punto de vista ningún argumento que, proviniendo del enemigo, suponga, pretenda, quiera ser una respuesta para los trabajadores. Este es nuestro mejor homenaje a Germán Abdala a 20 años de su desaparición. Gracias. Agradecemos la palabra del compañero Carlos Girotti. A continuación, invitamos a que nos dirija la palabra el secretario general de CTA Nacional, seccional Provincia de Buenos Aires. Habla don Roberto Baradel. Buenas noches, compañeras y compañeros. En primer lugar, yo quería saludarlos, agradecerles, felicitarlos a todos los compañeros en un día como el de hoy, que es un día para estar en la casa, para no estar movilizándose tantos kilómetros que hoy están presentes acá, haciendo un homenaje a Germán Abdala, que estaría orgulloso, absolutamente orgulloso de verle la cara a cada uno de ustedes, porque fueron el sentido de su militancia y el sentido de su vida. Y hay que escucharlo a Germán. Para nosotros, para muchos de nosotros, fue un compañero que nos formó mirándolo por televisión, escuchándolo en los plenarios. Para otros fue como Carlos, como el Nono, fue compañero de vida, de militancia. Pero la verdad que esto que marcaba Gabriel, escucharlo con Neustadt y con Grondona, que estaban, ese paseo que les dio explicándole claramente qué significaba el Estado y que el Estado no era sexuado, que el Estado tenía ideología, quién conducía al Estado. Ese debate que dio en esos medios de comunicación también cuando iba a contramano de la historia, ¿no? Iba a contramano de la historia de los poderosos, de los conversos y de la oligarquía de este país, que continuaba un proceso, lamentablemente, de destrucción del aparato productivo en la Argentina, de sometimiento que había ya comenzado con la dictadura militar en el año 76. Tan claramente planteaba las cosas Germán en ese momento, cuando lamentablemente muchísimos ciudadanos nuestros compraron el discurso que el Estado era malo y que había que privatizar las empresas del Estado. Sin embargo, estaba Germán, como otros compañeros que marcaron un rumbo claramente.
en lo que se tenía que llevar adelante. Y yo lo escuchaba a Germán ahí, decía, necesitamos tener nuestra energía, nuestro combustible. Bueno, hoy tenemos nuevamente YPF en este proceso político que lo hemos recuperado para todos los argentinos. Pero miren ustedes todavía lo que falta, ¿no? Todavía lo que falta, porque él nombraba energía y nombraba telecomunicaciones y nombraba el tema del transporte. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por supuesto que en el tema del transporte, haber recuperado Aerolíneas Argentinas ha sido un hito también, que es una línea de bandera nuevamente en manos de los argentinos. Pero tenemos que ir por más. Por eso es muy bueno y hay que reivindicar la decisión que toma el gobierno nacional de meterse con el tema de los trenes. Necesitamos que los trenes vuelvan a estar al servicio de nuestro pueblo y que recorran a lo largo y a lo ancho de nuestro país nuevamente. Y necesitamos también meter mano en el tema de las telecomunicaciones. Son muchas cosas todavía que tenemos por delante y un camino por recorrer. Pero fundamentalmente rescatar esto de Germán, que era un militante social, un militante político y era un militante de la vida. Porque en toda su enfermedad él no se cansó de decir que le iba a ganar al cáncer. Y le ganó porque está en la memoria y marcó huella de todos nosotros y de las luchas de nuestro pueblo. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra historia. Muchas veces hablan despectivamente de los dirigentes sindicales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de esta historia. Porque si hoy se pudo avanzar en la estatización de Aerolíneas Argentinas, si hoy se pudo dar la pelea por el tema de los ferrocarriles que la estamos dando, si hoy están encarcelados todos los genocidas y vamos por los responsables civiles, es porque hubo un pueblo que resistió, que peleó y que marcó el rumbo para que después como compañeros, como Néstor Kirchner, llevaran adelante ese tipo de reivindicaciones de nuestro pueblo. Y de eso nos tenemos que sentir orgullosos. No venimos, la historia no empieza cuando uno llega y afortunadamente no termina cuando uno se va. Y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de esa historia, de esos luchadores populares, de la resistencia peronista, del cordobazo. Nos tenemos que sentir orgullosos de los compañeros de la década del 70. Nos tenemos que sentir orgullosos de las madres y de las abuelas, de todos los que resistieron contra las políticas neoliberales en nuestro país. Nos tenemos que sentir orgullosos de Felipe Vallese, de Agustín Tosco, de Isaura Arancibia, de Germán Abdala, de Néstor Kirchner, de todos los que dieron la vida para que nuestro pueblo pueda vivir mejor. Somos orgullosamente militantes sociales, sindicales y políticos, que pertenecemos a la clase trabajadora y al movimiento obrero en la Argentina, que es un orgullo como movimiento obrero en todo el país. Germán decía, la mayoría de los dirigentes sindicales, la mayoría, y lo ratifico, la mayoría de los dirigentes sindicales pelea y da la pelea al lado de los trabajadores con su pueblo. Necesitamos profundizar igual la democracia sindical, porque hay algunos dirigentes sindicales que no responden a lo que son las luchas de los trabajadores, las necesidades y la pelea que tenemos que dar como pueblo. Pero también el tema de los dirigentes políticos. Me acuerdo cuando Gabriel nombraba al Grupo de los Ocho, era la referencia política que nos quedaba, el Grupo de los Ocho. Como decía Germán, la política estaba muy deslegitimada. Bueno, una vez nuevamente se legitimó, el 25 de mayo del 2003, cuando dijo Néstor Kirchner, llego a la Casa Rosada, he venido a la Casa Rosada no para dejar las convicciones en la puerta, sino para llevar los sueños a nuestros compañeros. Y así le hizo bajar el cuadro del dictador Videla, y así se avanzó en lo que se avanzó en la República Argentina. Por eso estamos en un momento crucial.
Ahora tenemos elecciones, están las PASO, después las elecciones en octubre, y es muy importante no equivocarnos, no confundirnos. Vamos a escuchar a muchos candidatos quizás diciendo algunas cosas, quizás las mismas cosas que planteemos nosotros en lo coyuntural o en algunas cuestiones puntuales. Ahora, una periodista me preguntaba cómo veía eso. No hay que confundirse. Nosotros, para que avance la clase trabajadora, tiene que avanzar indefectiblemente este proceso político. Tiene que continuar este proceso político en la República Argentina y en toda Latinoamérica. Por eso, yo quisiera escuchar a los candidatos, no solamente hablar de impuestos a las ganancias o de hablar solamente de cuestiones que seguramente haya que mejorar y que nosotros también planteamos, sino qué posición tienen cuando gobiernos y payos como los europeos no dejan llegar a Evo Morales, a un presidente latinoamericano, a su destino, o cuando los Estados Unidos de América generan el espionaje el más brutal que han generado en el mundo. ¿Cuál es la posición de esos dirigentes? Se tiene que saber, porque sabemos la posición de nuestro gobierno y de nuestros dirigentes. Condenar y repudiar lo que es el imperialismo en todas sus formas y aportar el proceso de integración latinoamericana. Por eso estamos orgullosos de Germán. Por eso esta CTA no se equivoca. Y en esto, ayer asumíamos en el SUTEBA un periodo por 4 años más, después de haber sido ratificados todos los compañeros, a pesar de Clarín, a pesar de La Nación y a pesar de todos los que nos combatieron, casi por el 70% de los votos de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y ayer en el SUTEBA, en esa asunción planteábamos, a veces los trabajadores y los compañeros necesitamos, los dirigentes sindicales, necesitamos los trabajadores y necesitamos los sindicatos avanzar en conquistas para la clase trabajadora. Y a veces algunos compañeros se ponen o no entienden algunas actitudes o se ponen más o menos nerviosos. Tiene que ser claro, absolutamente claro, los trabajadores, para fortalecernos como movimiento obrero, necesitamos conquistar derechos. ¿Para qué conquistar derechos? Para hacer un sindicato fuerte y que se pare contra los monopolios y contra los grupos económicos, como se paró esta CTA. Cuando fue el tema de la 125, no lo dudamos. De un lado estaba la sociedad rural y nosotros estamos de la vereda de enfrente acompañando las políticas de este gobierno en el marco de la 125. Y así lo vamos a hacer cada vez que sea necesario, porque no nos equivocamos en el lugar que ocupamos y en el lugar que nos llamó la historia. ¿Cuál es ese lugar? Defender a los trabajadores en el marco de la defensa de nuestro pueblo, de la liberación nacional y social de nuestro pueblo y de la integración latinoamericana. Ese es nuestro lugar y ahí siempre vamos a estar parados. Gracias, compañeros, y como decía Germán, hay que seguir militando, hay que dar ejemplo, y como decía el general San Martín, cuando al enemigo se lo mira de rodillas, se lo ve más grande. Esta central jamás va a mirar al enemigo de rodillas y va a ser parte de la lucha de nuestro pueblo. Gracias, compañeros, por este acto, y gracias, Gabriel, por institucionalizar a Germán Abdala, porque se lo merecía. Porque Germán Abdala es un tipo de nuestro pueblo. Orgullosamente un militante de ATE, un militante trabajador del Estado, que fue el autor de las paritarias nacionales para los trabajadores del Estado y fue un militante del campo nacional y popular, y hoy estaría orgulloso de este proceso político que estamos viviendo. Agradecemos la palabra del compañero Roberto Baradel. A propósito, invitamos a los presentes para que el próximo sábado a las 17 horas asistan a un homenaje a Germán Abdala en Unidos y Organizados, sede de Pueyrredón 19 en Capital Federal. Ahora, para cerrar las palabras de este homenaje, escucharemos al señor secretario general de la CTA Nacional, don Hugo Yasky. Compañeras,
compañeros, la verdad que es para nosotros un momento de mucha emoción y además un momento que nos debíamos, este homenaje a Germán Abdala. Como estuvimos hace un par de meses, recordando el Cordobazo y en esa oportunidad recordando a otro gran militante sindical, Agustín Tosco. Pero Germán, que fue compañero de Carlos Girotti, compañero de Nono Frondizi, compañero de Pedro Guasesco, el adjunto de la CTA que está aquí adelante, que compartió con nosotros ese momento que para muchos en el país fue una herejía, cuando nosotros decidimos que no se podía seguir dentro de una CGT que empezaba a entregar al movimiento obrero atado de pies y manos a las políticas privatizadoras de Menem, cuando decidimos que había que dar el paso que significaba ponerse de pie y denunciar que había una casta sindical que empezaba a recoger las migas que se caían del mantel de los privatizadores y empezaba a consolidarse eso que fue una versión corregida y aumentada del bandorismo y que se lo empezó a llamar el sindicalismo empresarial, cuando empezaron a aparecer esos dirigentes que renegaban de su clase, que como lo decía Germán ahí, con esa picardía que tenía Germán cuando hablaba de los que empezaron a vestirse con otras ropas, de los que empezaron a lavarse el pelo, de los que querían asimilarse a la clase dominante y a la vez ser los que entregaban a la clase trabajadora esas políticas, porque en ese momento muchos dirigentes sindicales empezaron a ser cooptados por el discurso del ayornamiento, como decían los Neustas, los Grondona. En ese momento había que modernizarse, había que entender que el mundo definitivamente dejaba atrás las ideologías. Supuestamente estábamos en el fin de las ideologías y a partir de ahora había un solo camino, que era aceptar esto que nos proponían como fin de la historia. Naciones como la nuestra llenas de hambre, llenas de desocupados, con las escuelas destruidas, con los hospitales convertidos prácticamente en tiendas de campaña, con el Estado destruido y con un Estado que solamente tenía un solo miembro que conservaba la fuerza, y era el miembro que se encargaba de reprimir al pueblo. Esto fue la década del 90. Y en esa década del 90, Germán Abdala fue uno de los que planteó la necesidad no solamente de recuperar la palabra para denunciar las políticas de entrega, las políticas de destrucción de los derechos de los trabajadores, sino que empezó a plantear, como lo veíamos acá, el camino que tenía que ser el objetivo estratégico de la clase trabajadora argentina: recuperar el Estado Nacional, recuperar la fuerza de un Estado al servicio del pueblo, denunciar con todas las letras, como lo hacía él, a la clase dominante, que tenía nombre y apellido, que eran los grandes grupos económicos, los mismos que hoy enfrentamos, que era la sociedad rural, dicha con todas las letras. Germán planteaba: si la sociedad rural y los grupos económicos están en una vereda, nosotros tenemos que estar en la otra. No hay conciliación posible. Ese es el enemigo histórico de la clase trabajadora argentina, y hay dos proyectos. Eso decía Germán, hay dos proyectos. Hoy tenemos que luchar para volver al nuestro, a ese Estado, como él nos decía en el video: yo nací en el 55, yo nací en esa década
en la que la clase trabajadora conoció qué significaba la alianza entre el Estado y los más humildes, la alianza entre el Estado y la clase trabajadora, y qué significó también la reacción de la clase dominante, porque además del odio de clase, el revanchismo, la violencia, esas imágenes que también, con esa mirada certera del compañero que hizo este video, en 2 o 3 imágenes vemos hasta dónde es capaz de llegar en su odio de clase esos que hoy pretenden volver a la década del 90. Yo creo que además Germán nos planteaba esa síntesis entre el militante sindical y el que era capaz de sentarse en una banca y de rescatar la idea de que la política tenía que volver a recuperar el sentido como instrumento de lucha para los sectores populares. Porque la clase dominante, además, como lo hace la Nata hoy, todos los domingos, quiere que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sienta que la política es sinónimo de corrupción, sienta que estar en la política es estar siendo parte de una casta que está de espaldas permanente al pueblo, que sienta que la palabra política hay que asociarla inmediatamente con privilegio, con corrupción. Y en ese momento, cuando era tan difícil hacerlo, cuando lo más fácil era decir, como se terminó diciendo en el año 2000, que se vayan todos, cuando lo más fácil era, para tener un aplauso rápido, denostar a la política y meter todo en la misma bolsa, Germán tenía la lucidez y el coraje político de plantear: no, hay que recuperar la política como un instrumento de lucha para nuestro pueblo. Y cuando Germán fue a la banca de diputados, no fue como quien usa el movimiento sindical como un trampolín para eyectarse y para caer en eso que parecería ser el paraíso soñado por todo dirigente sindical que quiere terminar en una banca como si fuera el cementerio de los elefantes del sindicalismo en la Argentina. Germán fue ahí a militar en un momento que era difícil, porque el peronismo representado por el menemismo, o mejor dicho, voy a ser más exacto, más preciso, no el peronismo, el Partido Justicialista, cooptado por el menemismo, se ponía al servicio de esa alianza que a través de Cavallo hacía que los grandes grupos económicos y que la sociedad rural fuera parte orgánica casi del gobierno. Y Germán empieza a construir ahí, en una correlación de fuerzas absolutamente adversa, pero con una convicción: él seguía siendo el representante de la clase trabajadora en esa banca, y como tal no podía cruzarse a la otra vereda. En ningún momento de la historia de Germán vamos a encontrar un renuncio, en ningún momento un camino oblicuo, en ningún momento Germán del brazo de aquellos que no pudiera explicar por qué estaba con ellos. Y eso hay que rescatarlo, porque de ahí venimos nosotros. Germán además agrega otra cosa. Él plantea que la clase trabajadora no es solamente la de los que tienen trabajo, y por lo tanto un convenio colectivo, y por lo tanto un sindicato que los representa. Germán dice: en esta Argentina de hoy, la mitad de la clase trabajadora quedó afuera. Es metalúrgicos, es ferroviarios, es telefónicos, es petroleros, destruidos, convertidos prácticamente en parias sociales, a quien se les negaba hasta el derecho a visibilizar su situación. Y Germán Abdala plantea: quien represente a la clase trabajadora tiene que pensar en construir
una central que sea capaz de sintetizar en una sola fuerza orgánica a esa amplitud de realidades que tiene la clase trabajadora en la Argentina a principios de los 90. Y de ahí surge el germen de la idea de esta central. Una central que empieza a levantar banderas que no tiene que ver solamente con la reivindicación corporativa. La CTA no planteaba solamente el aumento de salario legítimo, pero de tal o cual sindicato. La CTA empieza a hacer esas grandes marchas que muestra el video, levantando el derecho a la asignación universal por hijo. Es la primer central y la primer voz que se alza en la Argentina para hablar de ingreso ciudadano para aquellos que están desocupados, partiendo de la base de que la desocupación no es el punto de llegada de los que decidieron que la vagancia y el descanso era el destino final para un trabajador. La desocupación es consecuencia concreta de la explotación en un país que para existir según lo quiere la sociedad rural y los grandes grupos económicos tiene que tener 20 millones de habitantes o 15 millones de habitantes en la exclusión absoluta. Y eso es lo que le da la impronta a esta CTA. Nosotros creemos en una representación integral de la clase trabajadora. Nosotros creemos en una central que sea capaz de hablar no solamente de la demanda corporativa. Por eso decimos claramente, el tema del impuesto a las ganancias es un tema que hay que discutirlo, que hay que resolverlo. Hay que pensar en un impuesto que sea a los grandes ingresos, en un gravamen que sea progresivo. Pero hay que discutir y hay que resolver el tema del trabajo no registrado. Hay que discutir y resolver el tema de los compañeros que hoy no tienen trabajo. Hay que discutir y resolver el tema de los que hoy no tienen jubilación. Hay que discutir y resolver los temas que tienen que ver con reformas estructurales, como una reforma tributaria profunda, como una redefinición de las relaciones entre el Estado y los grandes grupos económicos, como una redefinición de un tema clave, el tema de la tenencia de la tierra en la Argentina, para terminar con los latifundistas. Son cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo, profundas, que para resolverlas es necesario construir también la correlación de fuerza que permita a este gobierno avanzar en esa disputa. Acá con el compañero Mariotto, con Sergio y con todos ustedes dimos enormes batallas para llegar a tener una ley de medios que terminara con el monopolio de la palabra, que terminara con el latifundio de la palabra que también existe en la Argentina. Y sin embargo todavía estamos batallando para que eso se pueda aplicar. Está claro que un gobierno solo por decreto no puede resolver estas cuestiones cruciales. Está claro que el voluntarismo político de los funcionarios no resuelve. El punto de la batalla en el que hoy estamos, porque hoy estamos en un punto de la batalla, en un momento de la pulseada que es dramático. Hoy la derecha en la Argentina, alentada por el imperialismo, porque lo que decía Roby, de tener un avión con un presidente elegido por un pueblo, puede ser demostración de dos cosas: o de la inmensa torpeza de los servicios de inteligencia que paran a un avión en el que simplemente viaja nada más ni nada menos que un presidente, o una demostración de poder para mostrarle a todo el mundo que ellos son capaces de hacer con un presidente de la región, que es esperanza para muchos trabajadores del mundo, lo que les ocurra. Y yo creo que es lo segundo. Creo que el imperialismo quería demostrar en ese acto
que es capaz de llegar hasta donde se le ocurra. Y que los gobiernos de Europa, las grandes potencias del norte de Europa, son simplemente gobiernos títeres y cipayos del imperialismo. Ante esa demostración descomunal de soberbia, de poder, de prepotencia, está claro que hay una clase que está dispuesta a marchar detrás de esa prepotencia. Y esa es la sociedad rural. Esos son los grandes grupos empresarios que tienen en los partidos políticos que hoy se confabulan para tratar de derrotar al kirchnerismo y que después de las PASO seguramente van a ser llamados o desde la embajada yanqui o desde alguna oficina de Mañeto a juntarse todos para ponerse al servicio del que haya sacado la mayor cantidad de votos, porque hay que inventar al Capriles de la Argentina para terminar el 2015 con esto que ellos llaman la pesadilla populista. Todos estos títeres del imperialismo. No es casual que ante lo de Evo Morales, como lo decía Robbie, o que ante lo del espionaje estén mirando para otro lado. Hoy hay una cumbre en Montevideo en la que los presidentes del Mercosur están sacando un claro pronunciamiento exigiéndole a Estados Unidos y Norteamérica explicaciones y disculpas, condenando a los gobiernos de Europa, pero exigiendo también que se termine con esta suerte de orden imperial en el que parecería que hay quien puede espiar a los gobiernos y espiar a las fuerzas populares de todo el mundo con absoluta inmunidad. Eso que es una demostración obscena del modelo de globalización que proponen los yanquis, para la oposición de la Argentina parecería que no existe. Acá no ha pasado nada. Todo el mundo mira para el costado. Decían, como lo dijo Cristina Kirchner, que había sido un escándalo eso que denunciaban del espionaje de la gendarmería, una truchada que nunca lo pudieron demostrar, y todo el mundo salió a opinar sobre el espionaje y lo que significaba. Ahora que el imperialismo yanqui pueda espiar a todos los gobiernos del mundo y a todas las fuerzas políticas del mundo, eso parecería ser que es absolutamente normal. Entonces creo que necesitamos, en momentos como este, levantar la figura de un compañero como Germán Abdala. Porque si nosotros somos capaces de saber de dónde venimos, si somos capaces de sentir el orgullo de ser militantes del movimiento sindical, porque es verdad, a veces se habla injustamente, denostando al sindicalismo por la figura de 15 o 20 burócratas sindicales que viven en mansiones como si todo el movimiento sindical fuese lo mismo. Eso es tan injusto como si nosotros los sindicalistas dijéramos que todos los políticos son lo mismo. No, no son todos lo mismo. Están los compañeros que están de este lado en la lucha del campo popular y están los que están enfrentados con el campo popular. No es todo lo mismo. Y en el movimiento sindical pasa exactamente igual. Y con esto no digo que los mejores dirigentes o todos los del campo popular están solamente en la CTA. Sé que en la CGT hay algunos compañeros que creen también en este proyecto. Habrá algún momento, alguna intersección de la historia para que podamos cruzar estos caminos. Pero también sé que si hay un dirigente sindical que es capaz de hablar de planes de descansar, que es capaz de hablar de que los empresarios hacen un gran esfuerzo y que es capaz de sentarse en la misma mesa para hacer una alianza con De Narváez, está claro que ese dirigente sindical decidió darle la espalda, no ya al proceso popular, a la propia clase trabajadora, que está mucho más alta y más clara respecto a lo que significa este momento. Entonces, compañeros,
para nosotros rescatar a Germán Abdala, rescatar a Agustín Tojo, a Tilio López, a Valleser, a todos los compañeros que nombraba Robbie, es construir nuestra cédula de identidad. Es decir, nosotros venimos de ahí y nuestro esfuerzo es llegar a ser alguna vez dignos de que estos compañeros nos consideren como parte de la misma historia. Ese es el compromiso y por eso Germán presente con nosotros. El video termina diciendo Germán Abdala, 1955 siempre, y ese siempre marca el futuro de nuestra lucha. Gracias compañeros, gracias al Senado, gracias a todos ustedes. Agradecemos la palabra del compañero Hugo Yasky y para cerrar este homenaje a Germán Abdala organizado en colaboración con CTA Nacional y la Dirección de Cultura del Senado de la Provincia de Buenos Aires, invitamos a las autoridades a que nos acompañen a descubrir la placa recordatoria en la entrada de este salón Eva Perón. Por favor, señor Yasky, señor Baradel, señor Girotti, senador Emilio López Muntaner, señor Bruno Huck, señor vicegobernador, si nos acompañan, vamos a descubrir la placa recordatoria en la entrada de este salón Eva Perón.